De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gap y esto es Boca en Boca, donde las palabras toman voz y las historias se vuelven amigas. En el programa de hoy, Mala abre las puertas de su universo literario, mostrando sus primeros pasos, el corazón de su proceso creativo y las chispas que encienden su inspiración. Además, no te pierdas la editorial mensual y la columna Reco Películas, pensado especialmente para ti. Y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Comenzamos con la entrevista mala luego de la editorial mensual como cada inicio de mes en la voz de Mariano Escabo. Te dejo con él. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva editorial mensual. Hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de encontrar el equilibrio en todo lo que se hace. En este mundo que nunca detiene su paso, donde la productividad se mide en cifras, el marketing dicta las tendencias, las redes sociales reclaman atención constante y las exigencias diarias empujan hacia la velocidad, detenerse a pensar en el equilibrio puede parecer un suceso rebelde, y sin embargo, he aquí la clave de una vida plena y de una carrera creativa sostenible. No es suficiente con producir, no basta con tener talento o disciplina. La productividad por sí sola no trae sentido, es apenas una pieza dentro de un rompecabezas mayor, un rompecabezas donde la creatividad, el marketing, el tiempo de descanso, la vida personal, la salud mental y la paz interior deben coexistir. Cada arista puede y debe ser una aliada que construya un camino más completo, más real y más humano. Hay quienes trabajan sin descanso, convencidos de que la cantidad es lo que le garantiza el éxito. Horas y horas frente a la pantalla, la libreta o el lienzo, sin escuchar las señales del cuerpo ni del alma. Otros prefieren esperar la inspiración perfecta, sin esfuerzo, sin método, dejando que los días pasen mientras las ideas soñadas nunca llegan. Ninguno de estos extremos lleva a buen puerto. El equilibrio es otra cosa, es una danza sutil entre el hacer y el ser, entre la disciplina y la libertad. Es trabajar con intención pero sin agotamiento, es planificar pero también dejar espacio a lo imprevisto. Es saber cuándo avanzar con fuerza y cuándo detenerse para mirar alrededor. Sabes que tienes equilibrio cuando disfrutas de la vida, de lo que haces y lo que dejas pasar, porque entiendes que todo es perfecto y sientes una paz difícil de arrebatar. En este viaje de creación cada área tiene su lugar. La productividad es necesaria porque las ideas no valen si no se transforman en obras concretas. La creatividad es indispensable porque sin ella el trabajo se vuelve repetitivo, vacío y sin alma. El marketing es clave porque ninguna creación impacta si no llega a otros, pero también son fundamentales el descanso, la recreación, el contacto con la naturaleza, el tiempo con quienes nos importan, el gozo de nuestras creaciones y de la vida en sí. El error más común es creer que para triunfar hay que sacrificar todo lo demás, que hay que elegir entre la carrera o la paz interior, entre la disciplina o el disfrute. Pero la verdad es que la felicidad real, la que permanece, no nace de un solo aspecto de la vida. Surge de la armonía entre ellos, cuando el tiempo de trabajo nutre pero no consume, cuando el ocio no se convierte en fuga sino en recarga, cuando la exposición no ahoga la autenticidad. Equilibrar no significa hacer todo al mismo tiempo, significa elegir bien qué hacer en cada momento. Hay días para crear en silencio, otros para compartir con el mundo lo que se ha creado. Hay semanas de intensa producción y otras de contemplación o descanso. La sabiduría está en escuchar la propia necesidad y ajustar el ritmo sin culpa. El cuerpo también es parte del equilibrio. Alimentarse bien, dormir lo necesario, moverse, respirar, cuidar la salud física no son lujos opcionales. Son la base invisible sobre la que se apoya todo lo demás. Una mente agotada no produce claridad. Un cuerpo débil no sostiene la pasión por mucho tiempo. El corazón pide su espacio, la vida personal, los afectos, las charlas sinceras, las tardes sin objetivo, los paseos sin razón. Todo eso alimenta el alma que luego escribe, pinta, compone, diseña. Sin esa parte el arte se enfría, se vuelve mecánico, sin vida real, porque la obra nace de la experiencia total, no solo de las horas de trabajo. Al final el propósito no es solo crear más, es vivir mejor mientras se crea. Es dejar una huella, sí, pero sin quemarse en el intento.
Es encontrar un ritmo propio, una manera de trabajar, de descansar, de disfrutar y compartir que tenga sentido para cada uno. La verdadera meta no solo es la publicación, la venta o el reconocimiento, es la felicidad de hacer lo que se ama, de formar parte de algo más grande, de transformar con cada obra un pequeño rincón del mundo, y eso solo se logra desde el equilibrio. El equilibrio no es un estado perfecto que se alcanza una vez y dura para siempre, es un ajuste diario, una búsqueda constante, como el afinador de un instrumento que cada mañana revisa y corrige, como el equilibrista que avanza corrigiendo el peso de cada paso. No es fracaso desviarse un poco, lo importante es aprender a volver. Encontrar el equilibrio es un arte en sí mismo y como todo arte mejora con la práctica. Quien aprende a cuidarlo descubre que trabaja mejor, crea con más gozo, vive con más sentido y deja inevitablemente una huella más luminosa en los demás. Eso fue todo por ahora, espero que seas feliz. Nos vemos en la siguiente editorial. Bienvenida, Mala, al podcast Boca en Boca. Es un placer compartir un tiempo contigo hablando sobre tu poesía y el proceso de cómo las escribes. Para comenzar, te invito a que le cuentes a los oyentes cuál es la temática que atraviesa todo tu estilo como poeta y dónde pueden encontrar tus obras. Buenas tardes, Yanil. Muchas gracias por este espacio de difusión. Te comento que mis obras versan sobre la temática del amor, del desamor, del dolor, de la amistad, algunas temáticas sociales y también el atravesamiento del dolor y la vuelta al amor propio. Las pueden encontrar en Amazon, Apple Books, Google Play, el catálogo web de autores de Argentina, y esos links los van a encontrar en Instagram como mala.escritos y G escritos, G con doble I latina en Facebook. No soy tan de viajar al pasado, pero seguramente nuestros oyentes quieran conocer un poco de tus comienzos. ¿Te acuerdas mejor del primer poema que escribiste o el momento en que sentiste que debías escribir poesía en vez de otro género literario? Es muy curioso porque mi primer poesía la escribí a los 10 años y la temática era el juego. De hecho, la hice jugando. Después continué escribiendo otro estilo, más autorreferencial, solo para mí. Y hace unos 3, 4 años volví a la poesía con Arrullo, una poesía que sale en mi primer libro, Arde la pluma, que trata sobre el dolor. Es un dolor muy profundo que siento, donde me canto a mí misma ofreciéndome algo de sosiego en ese malestar. Y después de Arrullo empecé a escribir una serie de poesías, casi 110, que muchas de ellas salen en Arde la pluma, y casi sin interrupción continué escribiendo hasta mi segundo libro, Distopía. Mi inclinación por la poesía tiene que ver con que me permite poderme expresar rítmicamente y siento que las ideas fluyen sintiéndome cómoda con eso, como que me puedo expresar hasta casi musicalmente en mis ideas y me da muchísima expansión y libertad a la hora de hacerlo. Me comentabas al comienzo que hay varios tópicos que atraviesan tus poemas desde el amor y desamor, problemáticas sociales, entre otros. Pero de todos ellos, ¿cuál es el que más suele encontrar su lugar entre tus versos sin que lo llames? Lo que más se va a encontrar en mis libros es la temática del amor, la expresión, la conexión con el otro, pero el amor es un tema tan amplio que conduce naturalmente al desamor, a la frustración, a las grandes pasiones y a reinventarse a partir de eso en el amor propio. Lo veo todo como un nudo conceptual de lo mismo. La poesía tiene algo muy mágico y un concepto colectivo de que todo fluye y que es muy espontáneo el poeta a la hora de escribir. ¿Es este tu caso o tienes una cierta rutina, rituales, quizás algún horario para escribir o elementos que necesites como un café, un chocolate o música para hacerlo? La poesía es algo que fluye bastante en mí, con lo cual lo puedo hacer en cualquier momento del día,
hasta muy cansada a altas horas de la noche, de una salida a la mañana. A veces cuando salgo a caminar vienen las ideas o cuando me estoy duchando. La verdad que la inspiración viene en cualquier momento, pero la música siento que es una gran potenciadora de ideas y de sensaciones que permiten que todo fluya más rápido. Los versos están cubiertos no solo de palabras, sino de emociones, sensaciones, pero también de silencios. ¿Qué lugar ocupa esto en tu escritura poética? Considero que el silencio, la pausa, es tan imprescindible en la escritura como en la música, porque invita como a desconectarse y luego volver a reconectar con la inspiración, interrumpiendo ese flujo de ideas y el volver a empezar desde otro punto, quizás con otras inspiraciones, con otras sensaciones diferentes a las que dejamos en el escrito anterior. A veces se unen en un mismo punto y hay veces que se produce una sintonía totalmente diferente, pero que también es creativa en sí misma. Si hablamos de tu última obra, Distopía, ¿hay algún poema que sientas que te cambió mientras lo escribías? En mi último libro, Distopía, considero que hay muchas poesías que marcaron un antes y un después. Hay una en particular que se llama Puertas Cerradas, que habla del amor propio y ahora que estoy hablando, lo reconecto con Arrullo, ¿no? Es una forma de sentirse en contacto con una misma, en ese sosiego, en esa calma en la que se cierran las puertas al exterior y una se reconecta con una misma. Considero que ese es un poema muy importante para mí. Contaste que para Distopía tenías más de 100 poemas escritos. Eso realmente es mucho. Imagino que tu proceso de selección habrá sido complejo. ¿Hubo alguno de estos poemas que te costó incluir en el libro por saber que se compartía públicamente? A la hora de publicar no dejé tantas poesías afuera. Inclusive he publicado algunas que no me convencían del todo, sobre todo mi primer libro, donde decidí que tenga un estilo muy fiel a lo visceral que había sido a la hora de escribir. Y en Distopía ya tuve un estilo un poco más superador, con lo cual no quedaron tantas poesías por fuera. Las únicas que descarté fueron las que sentía que no tenían tanta musicalidad como a mí me gustaba o expresividad. Comentabas que tu poesía te permite una expresión libre, casi que rosa con la musicalidad. ¿Cómo es que trabajas sobre ello y sobre el ritmo de tus poemas? ¿Es algo que sale de forma natural o tras un descanso sueles hacer correcciones? La verdad es que suele ser un proceso bastante fluido, espontáneo y orgánico. No suelo corregir mucho mis poesías, siento como que las escribo, me dejo llevar por mis ideas y luego llegan a una cadencia hasta casi como musical y siento que ahí deben concluir. Por eso mi proceso de revisión tiene que ver más con la acentuación o algunas cuestiones gramaticales, pero no suelen recibir demasiadas correcciones, porque así siento que están bien. Sin duda llevas muchos años escribiendo y lo has mencionado. ¿Cuál sientes que fue el mayor aprendizaje desde que comenzaste a escribir? Creo que el mayor aprendizaje de todos es que puedo escribir no solo para mí, sino también para compartir con otros, para que mi expresión llegue a otros. A muchos les gustará, a otros no tanto, pero creo que sobre todo lo que quiero transmitir es que es un proceso muy curativo, muy saludable y que todos lo podemos hacer y que es lindo compartirlo, es muy benéfico también para una misma y para los otros. Para que tu obra de distopía llegue al mayor número de amantes de la poesía que existen, ¿cómo manejas la difusión y promoción en las redes sociales? Sobre todo siendo un género menos comercial en la actualidad. Particularmente creo que ese es un punto a mejorar. Actualmente manejo mis redes de forma autogestiva, contesto mensajes, hago publicaciones,
reels, historias, y trato de distribuir a mi modo mis obras, pero sabemos que es complejo en este mundo virtual, por eso agradezco mucho tu espacio de difusión y será un punto a tener en cuenta y mejorar para más adelante hacerme un poco más conocida. Hemos llegado a la sección random, 2 preguntas aleatorias para conocer a Mala detrás de la autora. Y la primera tiene que ver con consejos, que seguramente recibes o lo has hecho en algún momento. Desde tu lugar, con 2 libros publicados, ¿qué consejo le darías a un autor de poesía que quiere comenzar a escribir pero tiene como premisa, y cito, no soy lo suficientemente bueno? El consejo que le daría a alguien que cree que no es tan bueno a la hora de hacerlo es que se anime, porque la única forma que tenemos de mejorar es animarnos. La práctica hace al maestro y una vez que nos lanzamos a algo realmente podemos mejorar. Tenemos toda la vida para mejorar y para aprender, y también dudamos si lo que hacemos va a gustar a otros, y la única forma que tenemos de saberlo es publicándolo y recibiendo comentarios y críticas constructivas para por supuesto, ir evolucionando en la misma escritura. La segunda random tiene que ver con los secretos. Mencionabas que en una etapa de tu vida escribías poesía solo para ti. Podríamos decir que incluso a modo catarsis. ¿Tienes entre esos poemas alguno secreto que no se lo hayas mostrado a nadie, pero sueles regresar a leer cada tanto? Ahora que me haces esta pregunta, reconecté que muchos años usé la música como inspiración, inclusive partes de las letras. Entonces copiaba frases de las letras de las canciones y continuaba una poesía o algún escrito a partir de eso. Y tengo una que leo, que es solo para mí, ¿no? Porque además considero una forma de escritura un poco de plagio, digamos, ¿no? Por eso tomo frases y a partir de eso recreo algo. Y sí, hay una que leo recurrentemente que se llama Aquí no hay héroes, y se trata de dejar de esperar del otro que nos salve, sino encontrar uno las propias claves para sentirse bien con uno mismo. Y la última, pero no por eso menos importante, si tu vida fuera un haiku, ¿cómo sonaría? Podría sonar algo así: infinito elixir, alquimia de la transformación, amor psicodélico. Hemos llegado al final de la entrevista. Mala, ha sido un placer compartir una tarde conociéndote a ti y tu poesía, y con toda la curiosidad que me da saber cómo escriben los poetas. Te invito para decirte que la recuerdes a los oyentes dónde pueden encontrar tus obras y compartir también tus redes para que te sigan y apoyen. Desde ya, muchísimas gracias por esta entrevista y este espacio de difusión. Me pueden encontrar en Instagram como mala.escritos y en Facebook como escritos. Muchísimas gracias, Yanil. Hasta una próxima oportunidad. Antes de despedirnos, te comparto la recomendación que Anne Levinson hace de la película Antes de partir. ¿Listos para escucharla? Hola, hola. Este mes las películas son para llorar. Así que prepárese porque vamos a iniciar con The Bucket List o Antes de partir. The Bucket List es una película estadounidense de 2017 dirigida por Rob Reiner, escrita por Justin Sackham y protagonizada por Jack Nicholson y Morgan Freeman en los papeles principales. Resulta que la idea de la película viene de una lista que Sackham hizo hace un par de años sobre cosas que hacer antes de morir, o en sus propias palabras, Before I Hit the Bucket. Y la primera cosa en su lista era hacer una película con uno de los grandes estudios de Hollywood. Muchos años después, esta lista se convirtió en una idea especulativa para un guión, el cual escribió antes de enviárselo a varios productores, hasta que llegó a manos de Rob Reiner, quien llamó a Sackham luego de leer las primeras 10 páginas.
Esta película es hermosa, es de esas que te conmueven hasta que lloras sin parar por minutos. La relación que se forma entre los personajes de Jack Nicholson y Morgan Freeman es realmente especial y verlos actuar juntos es simplemente genial. Además que son de mis favoritos, entonces para mí esta película es lo máximo. Es una película sobre la vida, sus oportunidades, las decisiones que tomamos y cómo éstas nos transforman. La verdad es bastante inspiradora y trata temas con el que todos, sin importar nuestra edad, nos podemos identificar. Y como dato curioso, ¿sabían que el término bucket list fue enlistado en el Webster's Dictionary y en el Oxford English Dictionary en el 2012? Así que si no la han visto, por favor, denle una oportunidad y si ya la vieron, pues anímense a verla nuevamente, The Bucket List. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Boca en Boca ha llegado al final con este episodio. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero brindar un agradecimiento especial a Mala por abrirnos las puertas de su universo literario, también a Mariano Escavo en la edición mensual y a Anne Levinson en la columna Reco Películas por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Y también a Tina Reco Producciones por la edición y musicalización que da vida al podcast. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram y Facebook. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify. Y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista de Paola Vinci. Además, compartiremos el nuevo espacio literario y el bloque poético. Y más momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca, te digo gracias y hasta el próximo podcast.